Me viene otra persona a la mente, Benjamin Netanyahu, Mm. y me gustaría abrir este melón tan complejo, pero me viene directamente a la mente ataque de Hamas a Israel en una situación institucional para Netanyahu extremadamente compleja. Mossad y el IDF, que son de las fuerzas más poderosas que hay en este planeta, a nivel tecnológico al menos, y ocurre ese ataque casi incomprensible en esa frontera, Mm. que no estamos hablando que es una frontera gigante, sino es bastante reducida. No lo sé, hay ciertos condicionantes que hacen de ese ataque algo... Mm. Sí, yo el otro día también en el canal del director mostré el artículo del New York Times, que es de propiedad judía, recordemos, no tiene nada en contra de Israel, donde en ese reportaje, esa investigación, el New York Times descubrió que un año antes de los ataques, los servicios secretos israelíes habían avisado al gobierno y sabían a través de informes de inteligencia que jamás preparaba ese tipo de ataques. Eso es un hecho, que el gobierno tenía suficiente información para saber que se estaba preparando algo así. Bueno, y hay las llamadas de Egipto también y... La llamada de Egipto, y luego hay otra información que también creo que es clave, y es, em, se tardan 3 horas desde que empieza el ataque en que haya una reacción coherente en una distancia que no es muy larga, ¿no? Y también otra investigación periodística, también del New York Times, hablando de cómo fue posible que la reacción fuera tan tarde, ¿no? Y a mí me preguntaban, ¿no? La gente en el chat del director, entonces lo sabían. Entonces Netanyahu dejó que eso ocurriera. Yo no lo sé. No lo sé porque además a mí no me gusta lanzar teorías conspirativas o hacer afirmaciones si no tengo todos los datos. Yo los datos que tengo son, se sabía que jamás preparaba un ataque como este, la reacción fue desastrosa y es verdad que ese ataque ha sido luego utilizado para llevar a cabo la destrucción absoluta de Gaza. La idea de que Netanyahu permitió que ese ataque tuviera lugar para encontrar la excusa de poder llevar a cabo sus planes de expansión en Israel es una teoría que está ahí. ¿Puedo yo afirmar que eso fue así? No. ¿Hay datos de que al menos hubo una gran negligencia por su parte y de su gobierno? Sí. Y aquí yo tengo que hablar siempre de una cosa que me da mucha rabia y que estoy encontrando cada vez más en todos los conflictos. En en el de Ucrania, en cualquiera, ¿no? Y es una cosa que podríamos definir como la moralidad selectiva. Es decir, las cosas terribles que hacen los líderes del mundo, los grupos terroristas y demás, son buenas o malas según se adapten a mis prejuicios, a mi ideología, a la tribu a la que pertenezco. No. Vamos a ver, es perfectamente compatible criticar un ataque terrorista de Hamás que masacra a 1.200 israelíes, la mayoría de ellos civiles, que van a un festival de música y secuestran a jóvenes y los matan. Es perfectamente legítimo denunciar eso y denunciar una respuesta criminal como la que ha llevado a cabo Israel, donde decenas de miles de personas han muerto, la mitad de ellos casi niños, donde más de 200 periodistas, es decir, gente que ejerce el trabajo que yo he ejercido durante años, han sido asesinados en la mayor masacre de informadores en un conflicto en la historia. Y súmale personal sanitario, personal de ONGs, personal de la ONU. En cualquier baremo de muerte que pongas en un conflicto, este tiene el récord. ¿Por qué? Pues porque se ha bombardeado de manera masiva, con más bombas de las que cayeron en la Segunda Guerra Mundial en Dresner, o sea, en un territorio muy reducido, con 2 millones de personas que no tenían escapatoria, no podían ir a ningún sitio, que eso es una gran diferencia con otros conflictos que yo he cubierto. Cuando estaba en Afganistán, de Afganistán salieron 2 millones de personas. Hay exilios. Se van a Pakistán, cruzaron la frontera y demás. De Siria salió 1 millón de personas, solo a Alemania llegaron 1 millón.
de refugiados sirios. Pero aquí nos encontramos con 2 millones de personas completamente atrapadas, siendo bombardeadas a diario por bombas que en algunos casos tienen más de 1 tonelada de peso y dejan cráteres, y yo las he visto, porque las he visto en Afganistán cuando las utilizaba Estados Unidos, que son como estadios de fútbol, los cráteres que dejan esas bombas. Entonces tú imagínate lanzar una bomba de ese tamaño, de esa potencia, en uno de los barrios con mayor densidad de población del mundo. Por supuesto vas a matar a muchísimos inocentes. Por supuesto vas a matar a muchos niños que no tienen ninguna culpa en lo que pasó el 7 de octubre. Bebés. Entonces, ¿podemos llegar a un acuerdo en el que está mal matar niños, sean israelíes o palestinos? Y luego ya podemos discutir el origen del conflicto, las soluciones, qué se puede hacer. Pero lleguemos a un consenso moral sobre lo que está bien y lo que está mal. No puede ser que esté bien o que miramos a otro lado cuando los muertos no son de los nuestros y que solo nos importen los muertos de los que consideramos de nuestra tribu, de nuestro bando. Después te explicaré una historia, pero yo he tenido la suerte de estudiar este tema con toda la humildad del mundo, pero estudiarlo, porque es un tema muy complejo. Y estudiándolo, en un reporte sí que pudimos aprender y leer que jamás utilizaba, no excusa para nada, pero los conocidos como human shields, que es poner, por ejemplo, el armamento, ocultar sus guaridas, por ejemplo, debajo de hospitales infantiles. Y ahí estaba. ¿Cómo navegamos eso? Aquí hay un dilema moral muy difícil de resolver. Yo no creo que Israel dijera, voy a matar al mayor número de niños posible. No lo creo, sinceramente. Incluso siendo Netanyahu una persona que para mí es despreciable, no creo que esa fuera su idea. Yo lo que creo es que ocurría lo siguiente. Israel detectaba a un militante terrorista de Hamás, que para mí son terroristas claramente. Y lo localizaba, por ejemplo, vamos a poner en un hospital o en un edificio, donde fuera, ¿no? Y el dilema moral que se encontraba Israel es, para asegurarme de que mato a ese terrorista, tengo que destruir un barrio entero. Y sé que voy a matar a 500 personas que son inocentes. Claro, la teoría de Israel es, yo al matar a ese miembro de Hamás, estoy evitando un nuevo ataque, estoy asegurando la vida de mis ciudadanos. Y su decisión en este conflicto ha sido una y otra vez, no importa el número de víctimas civiles, si consigo mi objetivo de matar a ese miembro de Hamás. Es difícil, ¿no? Porque, claro, yo me imagino desde el punto de vista incluso de la persona que tiene que apretar el botón y que sabe que a lo mejor va a matar a un culpable, pero se va a llevar por delante a 500 inocentes. Claro, Israel, en operaciones que ha hecho en Irán, en Libia, en otros sitios, ha demostrado una precisión brutal a la hora de cazar, digamos, o eliminar a miembros de lo que ellos consideraban que eran terroristas o gente que ponía en peligro la seguridad de Israel. Adolf Eichmann, por ejemplo, ¿cómo los sustraen de Argentina? Bueno, y la operación de los móviles, que fue brutal, ¿no? Cómo consigues hacer detonar cientos de móviles después de haber hecho una operación de inteligencia en el que intervienes la fábrica donde compraban los dispositivos para introducirles explosivos, les llegan y luego el día que tú quieres, a la hora que tú quieres, accionas el botón y 2000 o más de 2000 dispositivos explotan y son nombres y apellidos, ha sido por la gente que tú has querido, ¿no? Entonces, un gobierno que tiene la capacidad quirúrgica de ir a por sus objetivos de esa manera, ¿cómo justifica estas masacres indiscriminadas que hemos visto en Gaza? Y luego, cuando uno ve las imágenes de Gaza, sí que
la destrucción es tan grande que es difícil no pensar que el objetivo ahí era convertir ese lugar en algo inhabitable. ¿Cómo? Pues los propios ministros israelíes lo han dejado caer muchas veces. Tú conviertes un sitio en inhabitable, fuerzas a la gente que ha sobrevivido a esa guerra a marcharse, a Egipto, a Jordania, donde sea, y a partir de ahí esa tierra es tuya. ¿Qué ha ocurrido? Que ni Egipto, ni Jordania, ni ninguno de los países fronterizos han aceptado abrir sus fronteras para esos refugiados. Si las hubieran abierto, toda esa gente se habría marchado. Porque al final uno, sí, puede querer mucho a su tierra, pero quiere más su vida, ¿no? Y yo creo que al final detrás había un plan de expansionismo y de aniquilación de Gaza, ¿no? Yo he estado en muchos conflictos, yo no he visto nada parecido a nivel de intensidad de bombardeos, destrucción, incluso edificios, escuelas, hospitales que habían permanecido en pie, voy después y también las destruyo, para que no quede absolutamente nada, ¿no? Para mí es incomprensible, dentro de que entiendo que después de un atentado terrorista como el que provocó Hamás, iba a haber una reacción, ¿no? Dentro de los matices que hay que hacer, ¿se podría llamar a eso un holocausto israelí? ¿O ¿Sabes qué pasa? Se ha hablado mucho y creo que ha distraído mucho en este debate esta cosa constante de ¿es o no es genocidio? A mí me gusta mucho la respuesta, y se la voy a robar, de un experto en geopolítica que me dijo, y lo entrevisté en YouTube para mi canal, que me dijo, eso hay que dejárselo a la Corte Penal Internacional. Que sea la justicia internacional. Hablo de Jesús Núñez, que para mí es un tío con mucho criterio. Pero lo que sí podemos definir ya claramente es que lo que se han cometido es un terrible crimen. Yo acusé a Netanyahu en un tuit de ser un criminal de guerra, y un periódico alemán con el que colaboraba me escribió inmediatamente y prescindió de mí cuando acabábamos de firmar un contrato para una serie de reportajes que iba a hacer para ellos. Porque en Alemania tú no puedes decir eso, porque tienen una gran culpa sobre lo que hicieron en el Holocausto, y ha sido el gobierno que más ha hecho porque Europa no aplicara sanciones a Israel. Raúl Gallego, que es uno de los reporteros quizá que más ha cubierto el conflicto en Palestina y en Israel, y que lo traje al podcast recientemente, él me decía una frase que me llamó mucho la atención, ¿no? Y es, habiendo sido víctimas de monstruos, Israel se ha terminado convirtiendo o replicando la monstruosidad. Lo que quería decir es, ¿cómo es posible que un gobierno tan perseguido como, o sea, un pueblo tan perseguido como los judíos, que a lo largo de la historia, bueno, en España los expulsamos, pero a lo largo de la historia es un pueblo que ha sido injustamente perseguido, víctima de racismo, de intolerancia, hasta el punto de 6 millones de judíos gaseados en el Holocausto? ¿Cómo es posible que los nietos de quienes sufrieron ese Holocausto se hayan deshumanizado tanto como para ver lo que estaba ocurriendo en Gaza y no sentir empatía hacia ellos? Porque en las encuestas que se hacían en Israel, una cosa que a mí me ha llamado la atención es que mucha gente estaba a favor de lo que se estaba haciendo. Y uno puede discutir si era el 60%, el 70% o el 40%, pero de lo que no hay duda es de que mucha gente estaba de acuerdo con la aniquilación absoluta y la destrucción de Gaza. Y a mí me llama mucho la atención y no entiendo cómo un pueblo que tiene tan presente la persecución y el dolor de lo que le pasó, que los herederos de esas víctimas hayan podido participar o ser cómplices o justificar muchos de los crímenes de guerra que se han cometido en Gaza.